Era sábado por la noche y estaba solo en casa. Dormía profundamente en mi cama cuando de repente me desperté y escuché a Siri hablando en mi teléfono. Apagué el teléfono, pensando que era solo un error, y volví a dormirme. Una hora más tarde, Siri volvió a despertarme. Ahora sí que empecé a asustarme de verdad. Siri respondía a una frase sin sentido, algo como, ¿qué eso encontró para nosotros? Y la respuesta de Siri fue, la respuesta es jueves, 4 de julio de 1776. Fue muy raro, la verdad. Aún así, intenté convencerme de que era solo un error. Una vez más, me desperté porque Siri estaba hablando. Esta vez, la frase que activó a Siri fue mi nombre completo, y su respuesta fue aún más extraña, aquí tienes información sobre Carlos. En ese instante, salí corriendo a la habitación de mis padres, cerré la puerta con llave y me quedé a dormir ahí. A día de hoy, sigo dudando si realmente fue solo un error. Estaba solo en casa jugando videojuegos como a las 2 de la mañana cuando tocaron a mi ventana. Volteé de inmediato para mirar hacia la ventana, pero no había nadie. Era invierno, así que tenía las ventanas cerradas y mi habitación estaba en el primer piso. Supongo que me podrías describir como el típico gamer poco confrontacional, así que lo único que hice fue bajar las persianas para que los bromistas supieran que no me interesaba. Pasó suficiente tiempo como para que me olvidara de los golpes y volviera a mi juego, hasta que otra serie constante de golpes volvió a sonar en la ventana. Ahora estaba muy inquieto. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Por qué no podían simplemente dejarme en paz? Pero ante la remota posibilidad de que realmente necesitaran algo, levanté las persianas y abrí un poco la ventana, solo una rendija. Ese fue el error más grande y tonto que jamás había cometido. Dos manos surgieron de la oscuridad exterior, agarraron la parte inferior de la ventana y la empujaron hacia arriba por completo. Comencé a gritar, lanzando puñetazos sin parar al hombre encapuchado vestido de negro que intentaba entrar a mi habitación. Agarré la lámpara que estaba en mi escritorio y lo golpeé en la cabeza con ella. Él cayó hacia atrás, fuera de la ventana, dándome la oportunidad de cerrar mi ventana. Lo vi correr lejos de nuestra propiedad, hacia la oscuridad. Nunca he tenido una experiencia más horrorosa. Vivía bien alejado en el campo, en esa clase de campo donde uno se desvía del camino asfaltado. Escuché algo estrellarse en el techo y luego golpear con fuerza nuestra chimenea de metal. Durante la siguiente hora, más o menos, lo escuché golpeando desde adentro de la chimenea, lo cual era imposible porque la habíamos tapado para el verano. Luego, la puerta principal comenzó a sacudirse como si alguien estuviera jalándola, intentando entrar. Miré por la mirilla, pero no pude ver nada. Finalmente, abrí de par en par la puerta, y entonces todo se detuvo y quedó en silencio. Un día de verano, estaba solo en casa. Estaba viendo películas como de costumbre en la sala cuando escuché unos ruidos extraños como de arrastrar que venían de arriba. El techo de la sala es altísimo, así que el ático es el único cuarto que hay encima. Bajé un poco el volumen del televisor. Pude escuchar mejor los ruidos que venían de allá arriba. El ático estaba conectado con el cuarto de mi hermano a través de su armario. Fui a su armario y abrí la puerta del ático. El foco de ahí dentro estaba roto, así que tuve que usar una linterna. Apenas di 2 pasos cuando escuché el sonido de los pisos de madera viejos y débiles del ático crujiendo y luego el sonido de algo rozando una de las bolsas de plástico que estaban en el suelo. Salí de un salto del ático, cerrando la puerta de golpe y llamando a mis padres. Mi papá echó un vistazo cuando llegó a casa, pero no encontró nada. Menos mal que mi cuarto no está conectado al ático. Mi perra Laila y yo estábamos solos en casa. Tenía la música a todo volumen en mi cuarto y, aún así, podía escuchar a Laila ladrando como loca a algo.
Cuando salí de mi cuarto y bajé las escaleras, oí a Laila bajar las escaleras del sótano a pisotones, seguía ladrando. La seguí, encendiendo la luz del sótano. Estaba en posición de ataque, ladrándole a la puerta cerrada del cuarto de Calderas. Toqué la puerta, preguntando si había alguien ahí dentro. Laila ya se estaba volviendo loca en ese momento, saltando contra la puerta, arañándola, básicamente tratando de derribarla. Decidí que si realmente había algo ahí dentro, no quería ver qué era. Arrastré a Laila por el collar hasta arriba y cerré la puerta del sótano con llave. Cuando mi papá llegó a casa, le pedí que revisara el cuarto de Calderas, pero de camino, vio que había una escalera apoyada en la pared junto a la ventana del sótano, y la ventana estaba rota y abierta. Mi papá llamó a la policía, sonaba preocupado, pero yo todavía no entendía qué pasaba. Resultó que Laila le estaba ladrando a un intruso, y que debía considerarme afortunado de no haber abierto esa puerta. Era muy común para mí estar solo en casa por las noches, ya que solo vivía con mi papá y sus turnos cambiaban constantemente de días a noches. Esto ocurrió por la época en que mi papá tenía turnos nocturnos. Yo me quedaba despierto hasta muy tarde en esas noches viendo películas. Siempre me ha costado mucho dormirme, así que después de apagar el televisor para intentar conciliar el sueño, probablemente me quedé acostado como media hora. Entonces escuché un juguete caerse dentro del armario de juguetes. No era nada demasiado sospechoso, pero aún así me dio escalofríos. Pero luego la perilla de la puerta del armario empezó a moverse, hasta que finalmente se abrió. Me escondí debajo de las cobijas, sin hacer ni un ruido. Estuvo extrañamente silencioso por un buen par de minutos, así que finalmente saqué la cabeza de entre las cobijas. Había una figura de pie al lado de mi cama, mirándome fijamente. Grité con todas mis fuerzas y empecé a pegar mi espalda contra la pared. La figura miró hacia la ventana y luego simplemente salió de la habitación. Me quedé en esa posición como una hora antes de asomarme para ver si realmente se había ido. La puerta de entrada estaba de par en par, así que parecía que se había marchado. No pegué un ojo en toda la noche. Esta historia es desde el punto de vista de una chica de 16 años. Antes tenía un chico que vivía al lado que estaba obsesionado conmigo. Se llamaba Joaquín. Cada vez que salía, Joaquín también salía, como si me estuviera vigilando por las ventanas esperando a que apareciera. Tenía 17 años y era muy raro, y parecía no tener amigos, ya que siempre estaba en casa. Intenté darle todas las señales posibles de que no me gustaba, pero no entendía el mensaje, así que finalmente tuve que decirle un día que no me gustaba y que me dejara en paz. La expresión en su cara ese día es algo que no olvidaré. Era la clase de mirada de enojo que un niño pequeño le da a sus padres cuando no puede tener un juguete. Viniendo de un chico de 17 años, eso es mucho más inquietante. Una noche, mis padres me dejaron sola en casa. Estaba trabajando en un proyecto escolar cuando sentí que mi cama se movía un poco. Miré debajo de mi cama. Grité al ver a Joaquín acostado debajo de mi cama. Salí corriendo mientras él intentaba arrastrarse para salir de debajo de mi cama. Corrí a su casa y toqué el timbre al menos 10 veces, contándoles a sus padres lo que había pasado cuando abrieron la puerta. Joaquín nunca salió de mi casa, así que llamé a la policía. Sus padres me rogaron que no lo hiciera, pero los ignoré. La policía lo encontró todavía en mi habitación y lo arrestaron. Aparentemente, admitió que no era la primera vez que se escondía debajo de mi cama. También encontraron fotos mías esparcidas por su habitación. La más perturbadora era una mía durmiendo, y fue tomada desde dentro de mi habitación. Vivo en el campo, y muy a menudo, estaba sola en casa. No tenemos vecinos cerca, así que usualmente me sentaba en el patio a tomar sol en los días soleados.
Hubo una vez que el sol estaba pegando fuerte y yo estaba bronceándome en el patio, cuando vi a alguien parado en el bosque, observándome. Me incorporé rápidamente, lista para levantarme y correr. ¿Necesita algo?, grité. El tipo salió del bosque y se acercó a mí, diciéndome que vivía arriba en la colina y que se preguntaba si podía ayudarlo con una bomba de agua rota. Le dije que estaba a punto de salir y que no tenía tiempo. Era mentira, por supuesto, pero de ninguna manera iba a ir con él. Se fue, de vuelta al bosque, hasta que pasó una roca grande y ya no pude verlo más. Estaba más asustada que nunca en mi vida. Así que, con eso, plegué mi silla de playa y entré a la casa, asegurándome de cerrar todas las puertas y ventanas con llave. Uno pensaría que terminó ahí, pero no fue así. Aproximadamente una hora después, me di cuenta de que había olvidado mis gafas de sol afuera en el pasto, así que volví a salir a buscarlas. Me aseguré de que el tipo no estuviera a la vista antes de salir. Me tomó un rato encontrar mis gafas de sol, y tal como temía, cuando levanté la vista, vi al tipo de nuevo. Pero esta vez, no estaba en el bosque. Estaba como escondiéndose detrás de nuestro cobertizo, de manera que solo la mitad de su cuerpo era visible. Grité que iba a llamar a la policía y corrí de vuelta adentro para hacerlo. La policía llegó y tomó mi descripción del tipo. Afortunadamente, nunca lo he vuelto a ver desde entonces. Esto me pasó cuando era muy chico. Tenía 7 años, pero aún no recuerdo todo como si hubiera sido ayer. Me estaba quedando a dormir en casa de mi abuela, como siempre hacía cuando era pequeño. Ella nunca aprendió a manejar, por alguna razón, así que siempre caminaba a todos lados. Un día que me quedé a dormir, quiso ir caminando hasta la biblioteca, que quedaba como a 10 cuadras. Yo no quería caminar tanto, era un niño perezoso, así que ella se fue y me dijo que no le abriera la puerta a nadie. Mi abuela era de esas personas estrictas y poco consentidoras, así que no era raro que me dejara solo a tan corta edad. En algún momento mientras estaba solo, sonó el teléfono. Yo, siendo un niño tonto y curioso, contesté. Era un hombre al otro lado de la línea. Recuerdo que me preguntó, ¿quién habla? Le dije, Daniel. ¿Están tus padres en casa, Daniel? Le dije que no. ¿Entonces estás solo en casa ahora mismo, Daniel? Le dije que sí. ¿Dónde estás ahora, Daniel? ¿Sabes la dirección? En algún lugar de Queens, le dije. ¿Dónde estás ahora, Daniel? ¿Sabes la dirección? En algún lugar de Queens, le volví a decir. Está bien, Daniel. Adiós. Y colgó. Ni siquiera recuerdo haberlo pensado mucho en ese momento, pero la historia no terminó ahí, desafortunadamente. Diría que casi una hora después, llamaron a la puerta. Recordé lo que me había dicho mi abuela, así que me quedé en el sofá. Te veo en el sofá, Daniel. Mi corazoncito se paralizó. Lo vi a través de la ventana. Estaba en el porche, mirándome fijamente. Era un tipo de aspecto muy raro, todo canoso, feo y con una panza cervecera enorme. Le dije que se fuera. Tengo dulces en mi camioneta. Ven, Daniel. Salí corriendo al cuarto de huéspedes donde dormía y cerré la puerta con llave. Momentos después, escuché que manipulaban la puerta de atrás, seguido de golpes y estruendos mientras intentaba derribar la puerta. Por algún milagro, escuché la voz fuerte de mi abuela gritándole que se fuera al infierno de su jardín y que iba a llamar a la policía. Vi por la ventana como el tipo arrancaba en su camioneta pick-up vieja y destartalada mientras mi abuela intentaba anotar la placa. Desafortunadamente, no la recordó, pero aún así denunció al hombre y su vehículo a la policía. Mi mamá nunca más confió en mi abuela para que me cuidara después de eso, pero aún sé que si ella hubiera llegado incluso 10 minutos más tarde, solo Dios sabe qué me habría pasado. Recientemente me mudé y ya tengo una historia de terror para contar. La casa a la que me mudé no es nada impresionante, es solo una casa apropiada para 1 o 2 personas.
Pero, diría que desde el primer momento, empecé a escuchar ruidos extraños que venían de dentro de las paredes. Primero los escuché en la cocina, y luego en el baño, pero en la tercera noche, empecé a escucharlos en mi habitación. Estaba seguro de que había algún tipo de animal viviendo en mis paredes. Solo tenía que descubrir cómo deshacerme de él. A la mañana siguiente, ni siquiera tenía suficiente leche para llenar el tazón de cereal. No podía creer que no me hubiera dado cuenta de que necesitaba más leche. De hecho, parecía que me estaba acabando toda mi comida muy rápido. Me desperté en medio de esa noche con el sonido de una respiración. No mi respiración. Sonaba exactamente como la respiración de una persona. Prendí la lámpara y se detuvo. Lo atribuí a mi imaginación después de despertar. El día siguiente hizo mucho calor, así que encendí el aire acondicionado por primera vez. Revisé cada rejilla de ventilación, y algunas no estaban soplando aire, una de ellas era la rejilla justo al lado de mi cama. Miré a través de la rejilla con una linterna. Ni siquiera era un conducto detrás de la rejilla, era solo el interior de la pared. Parecía que cualquier conducto de aire que hubiera allí había sido removido. Desafortunadamente, no revisé el sistema de aire acondicionado al comprar la casa, así que no sabía nada de esto. Esa noche, tuve que dormir en el calor sin aire acondicionado, así que estuve despierto hasta tarde dando vueltas y cambiando la almohada de lado constantemente. Entonces, eventualmente, empecé a escuchar la respiración de nuevo, pero esta vez estaba completamente despierto. Sabía que era real esta vez. Venía de mi izquierda. Miré a mi izquierda hacia la rejilla de ventilación. El sonido seguramente venía de ahí. Agarré la linterna de nuevo y alumbré a través de la rejilla. La dejé caer y grité. Había la cara de alguien mirando a través de las grietas de la rejilla. La dejé caer y grité. Lo primero que vi fueron sus ojos, abiertos de par en par y brillantes. Salí gritando de la casa. Pronto descubrí que había un hombre loco y peligroso viviendo en mis paredes, y que había estado comiéndose mi comida desde que me mudé. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.